¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén bien. Les doy una cordial bienvenida a la reunión. Esto es con la finalidad de ayudarles a ustedes en la actividad en la que están teniendo más dificultad. Entonces, la reunión vamos a tratar sobre el tema de oxidación-reducción. Por si tienen dudas, por favor saquen su libreta y vamos a practicar. No olviden que deben de tener tabla periódica, las reglas de números de oxidación y lápiz, lapicero, calculadora, lo que necesiten. Muy bien, aquí yo tengo la tabla de números de oxidación para que nos guiemos ahorita que realicemos el ejercicio. Vamos a tomar notas. Si ustedes no tienen esa tabla, no hay problema. En su tabla periódica pueden encontrar los valores de los números de oxidación. Tienen que buscar una tabla donde puedan obtener estos números de oxidación. No todas las tablas periódicas lo traen, entonces tienen que ver uno que tenga las tablas, perdón, que tenga los números de oxidación. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo y de esta manera aumentar de complejidad. Aquí tengo una reacción redox. Lo que vamos a hacer es ver cuál de los elementos se oxida y cuál de los elementos se reduce. Vean, recuerden que por regla, una de las reglas, si ustedes ya tienen ahí las reglas de número de oxidación, algunos de mis alumnos se los pedí. Si no lo tienen, muchachos, es importante que tengan esas reglas. El profesor Juan Carlos también se los dio. Entonces, de acuerdo a la regla, una de las reglas es que menciona que el número de oxidación de cualquier elemento que está libre es ¿cuánto? 0. Entonces, si yo tengo un elemento que no está combinado con otro, el número de oxidación sería 0. Aquí en este caso el aluminio no está combinado, por lo tanto su número de oxidación es 0. Al igual que el oxígeno, no está combinado con ninguno. Su número de oxidación es 0. El número de oxidación se representa acá arriba, recuerden. Ahora, cuando realiza la reacción, ¿qué sucede? El oxígeno y el aluminio se unen, formando óxido de aluminio, que en este caso sería óxido de aluminio, ¿cuánto? Está utilizando el número de oxidación más 3, entonces sería óxido de aluminio 3. Muy bien. En ese caso, pondremos el número de oxidación de acuerdo a las reglas que también nos dan. Según las reglas, el número de oxidación del oxígeno es -2. Recuérdenlo. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en peróxidos, como en el caso del peróxido de hidrógeno. En este caso, es un oxígeno, perdón, el oxígeno está unido con el aluminio y con un metal, entonces es un óxido metálico, por lo tanto, es -2. Aquí lo colocamos, -2. Yo tengo que multiplicar el 3 por el número de oxidación. ¿Cuánto me da? -6. Disculpen por mi número. Entonces, yo tengo que buscar ahora acá en el aluminio el número de oxidación que cuando lo multiplique por el 2 me dé +6 para que de esta forma pueda cumplir con la otra regla que dice que la sumatoria de todos los valores de acá me tienen que dar 0. Entonces,
El aluminio tiene dos números de oxidación, el +1, perdón, el +2 y el +3. Entonces, elijo acá. ¿Qué número de oxidación voy a usar, el 2 o el 3? Si yo multiplico el 2, me daría 2 por 2, 4, entonces no me alcanzaría porque me sobrarían 2. Entonces utilizo el 3, que es el que tengo acá. Si yo utilizo el 3, me da 2 por 3, me da +6. Entonces, +6 menos 6 me da 0. Recuerden, muchachos, el número de oxidación son estos valores que le asignamos a los elementos. Lo de acá arriba no son los números de oxidación. Eso es el resultado de multiplicar el número de átomos que tiene por el número de oxidación. Es lo que vamos a realizar la sumatoria y es lo que nos tiene que dar 0. Pero el número de oxidación es este que le asignamos y lo encontramos en la tabla periódica. Si yo ya asigné número de oxidación al aluminio y ya le asigné número de oxidación al oxígeno, al momento de hacer una recombinación, este 2 se va a pasar debajo del aluminio. Y este 3, que es el número de oxidación del aluminio, se va a pasar debajo del oxígeno. Es por eso que me va a quedar de esta manera. Aluminio +2. Recuerden que pasa sin signo. Oxígeno 3. A eso se le llama recombinación. Cuando nosotros reaccionamos estos elementos para formar este compuesto, los números de oxidación que están utilizando se combinan. En este caso, el oxígeno, que es -2, va a pasar el 2 al aluminio, y el que es +3 del aluminio se pasa debajo del oxígeno. Es por eso que queda de esta manera. Muy bien, vean. El aluminio, si se dan cuenta, pasó de 0 ¿a cuánto? A +3. Quiere decir que perdió electrones, porque los electrones son negativos, por lo tanto, los perdió. Y se volvieron positivos, que son los protones. Entonces, si el aluminio que pasó de 0 a 3, está perdiendo electrones. Por lo tanto, de acuerdo a lo que es oxidación-reducción, si un elemento pierde electrones, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama este proceso? Si un elemento pierde electrones, entonces quiere decir que se oxida. Ahí está. Si un elemento, vean, el oxígeno aquí pasó de 0 a -2. ¿Qué pasó ahí? Entonces, aquí ganó electrones el oxígeno. Por lo tanto, si ganó electrones, eso se dice que hubo una reducción o se reduce. Es lo que ustedes deben hacer en su libreta, muchachos. Tienen que ver cuál de los elementos pierde electrones, el cual es oxidación, y cuál de los elementos gana electrones, que es reducción. Hay que aclarar algo muy importante. Si en una reacción química redox, uno no se oxida o el otro tampoco se reduce, no es redox. Tiene que pasar las dos al tiempo. Uno se oxida y el otro se tiene que reducir para que pueda llamarse como tal reacciones óxido-reducción.
Muy bien. Tenemos aquí la reacción del ácido sulfídrico más ácido nítrico, que se está convirtiendo en ácido sulfúrico más óxido de nitrógeno y una molécula de agua. Por supuesto, esta reacción está desbalanceada. Si ustedes ya intentaron hacer el balanceo, se darán cuenta que esta está desbalanceada. Lo que vamos a hacer ahorita es solamente asignar números de oxidación y ver cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida. Muy bien. Estos son ácidos, por lo tanto, vamos a asignarle los valores, el número de oxidación a cada uno de estos elementos. Sabemos, si vamos a la tabla, buscamos azufre. El azufre puede tener 2 más 2 y menos 2, 4 y más 6. Entonces, como el azufre es un no metal, vamos a elegir el negativo. Sería entonces menos 2. Porque el hidrógeno, recuerden que actúa con más 1, con positivo. Entonces, este tiene que ser negativo. El azufre actúa con menos 2. Y el hidrógeno siempre va a actuar con más 1. Con excepción de algunos casos como es hidruros donde es menos 1, pero eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, yo aquí ya tengo mis números de oxidación, el azufre menos 2 y el hidrógeno más 1. Ahora vamos al ácido nítrico. Aquí ya tengo 3 elementos, por lo tanto empiezo con el oxígeno, que es el que ya me sé cuál es el número de oxidación. El número de oxidación del oxígeno, nos vamos, y es menos 2. Aquí está. Es menos 2. Por lo tanto, coloco acá menos 2. Y luego me voy al otro extremo, que es el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es más 1. Ahora sí tengo que buscar el de en medio, que es el nitrógeno. Para saber cuál es el del nitrógeno necesito multiplicar. Recuerden que multiplico el 3 por el 2. ¿Cuánto me da? 3 por 2, menos 6. Entonces yo tengo que buscar el número de oxidación del nitrógeno, que cuando lo sume con el más 1 del hidrógeno me dé más 6. Entonces es más 5. Más 5 más 1 me da más 6. Y más 6 menos 6 me da 0. Ya se cumple. Entonces los números de oxidación de estos elementos del ácido nítrico es hidrógeno más 1, nitrógeno más 5 y oxígeno menos 2. Ahora lo mismo hacemos acá. Ya sabemos que esto es menos 2. Eso sabemos que es menos 1, más 1, perdón. Aquí si lo multiplicamos nos da 4 menos 8. 4 por 2 menos 8. Me dice que tengo que ser igual a 0. Aquí es 2 por 1, 2. Entonces tengo que buscar un número de oxidación del azufre que cuando lo sume me dé 8. Entonces sería, el número de oxidación del azufre, perdón, sería más 6. 6 más 2, más 8. Más 8 menos 8, 0. Ahí ya se cumple. Entonces, los números de oxidación del hidrógeno es más 1, del azufre es más 6, el oxígeno menos 2. Ahora nos vamos con el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es siempre menos 2. Aquí le coloco ya menos 2. Y para que esto se pueda hacer, cumplir la ley que dice que tiene que ser 0, pues este nitrógeno utilizaría el número de oxidación más 2. Para que cuando lo sumemos, cuando hagamos la sumatoria, nos dé 0. Ahí está. Más 2 menos 2, 0. Igual lo mismo sucede aquí, el oxígeno es siempre menos 2.
y aquí es más 1. Como el hidrógeno está multiplicando, ya asignamos el número de oxidación. Nos falta ahora definir cuál elemento se oxidó y cuál elemento se redujo. Tenemos aquí ya todos los números de oxidación que asignamos. Solamente nos falta ahora saber cuál elemento se redujo y cuál elemento se oxidó. Como el que hicimos anteriormente, aquí vimos que uno pasó del aluminio pasó de 0 a más 3 y es el oxígeno de 0 a menos 2. Entonces lo mismo vamos a ver en cuál de los elementos hubo un cambio. Ahí está. El hidrógeno al principio sigue siendo más 1, más 1, más 1 en todos. El azufre, menos 2 aquí. Y del otro lado, aquí tuvo más 6. Entonces, quiere decir que el azufre sí tuvo un cambio. Entonces yo lo coloco acá. Azufre pasó de menos 2 ¿a cuánto? De menos 2 pasó a azufre más 6. ¿Qué otro elemento sufrió un cambio? El nitrógeno aquí tiene 5 y acá tiene más 2. Y hay otro, a ver. Ok, solamente el nitrógeno. Entonces le colocamos acá nitrógeno, que pasó de más 5 a nitrógeno más 2. Entonces, lo que vamos a colocar ahorita es cuál de todos se redujo y cuál se oxidó. Apóyense, por favor, en la tabla en la recta numérica que el profesor les ayudó a hacer para que identifiquen cuál de esos se redujo y cuál se oxidó. Recuerden que uno gana electrones y el otro pierde electrones. Vean, en este caso, menos 2 pasó a más 6. ¿Qué pasó? De menos 2 a más 6, perdió electrones. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Se oxidó. Le voy a poner una más. Oxidó. Y este que pasó, el nitrógeno que pasó de más 5 a más 2, ganó electrones. Por lo tanto, se redujo o tuvo una reducción. Le voy a poner una R. Entonces, los elementos que cambiaron son los que vamos a ver si se oxidó o se redujo. Muchachos, aquí no se utiliza el compuesto para decir que el compuesto se oxidó o se redujo. No, es por elemento. Un elemento se oxida o se reduce en una reacción redox. Por lo tanto, son los elementos que vamos a ver cuál se oxida y cuál se reduce. Bueno, muchachos, espero que hayan logrado entender cómo sucedió esto. Me despido. Me despido de ustedes y los veo a la próxima.